Ahí está, Gustavo, ya estamos transmitiendo Bueno, en vivo. perfecto. Bueno, buenos días a todos. Voy a compartir y vamos a comenzar con el segundo curso sobre innovación en ecosistemas digitales que habla del gobierno abierto y básicamente focalizando en el tema de innovación. El recorrido que vamos a hacer en 3 jornadas no voy a leer, sino simplemente comentar los conceptos que están atrás de cada una de las unidades. La primera es enlazar el tema de innovación de gobierno abierto en un ecosistema digital. En la segunda parte vamos a ver en mayor profundidad distintas estrategias, conceptos, tips, como quieran llamarlo, para poder innovar con inteligencia dentro de un ecosistema. Y por último vamos a ver cómo hacemos todo eso en forma colaborativa y en forma colectiva entre todos. Así que hoy vamos a dar comienzo a este curso. La idea es que puedan tomar nota de todas las dudas o conceptos que quieran consultar, que lo pongan en el chat, y a partir de ahí me lo van a ir canalizando para que tratemos de resolverlas. Entonces, hoy comenzamos con la innovación en gobierno abierto en ecosistemas digitales. Así que hay algunos de ustedes que ya participaron en el curso de ecosistemas digitales, de la introducción al ecosistema digital, con lo cual hay algunos conceptos que voy a tener que replicar ahora o comentar para poder enlazar con eso. Y bueno, los nuevos, por supuesto, trataré de satisfacer cualquier demanda y consulta que tengan. Gobierno abierto. ¿Qué es gobierno abierto? ¿No? Vamos a empezar por el punto donde vamos a hablar. Y acá vemos que es un modelo entre la sociedad y el gobierno, una nueva relación que se genera por allá por el 2009 como concepto, como idea, si bien esto se ha trabajado desde hace mucho antes, pero Barack Obama en un memorándum plantea esta necesidad de mejorar la relación del gobierno con el ciudadano, y ahí es donde aparece este tema, ¿no? Aumentar la eficiencia de la gestión pública, mejorar los servicios, suministrar acciones del gobierno para un ambiente de transparencia y participación. Y básicamente en ese memorándum se mencionan algunos conceptos que van a dar lugar a un montón de trabajo, discusión y evaluación de ideas atrás de ello, ¿no? Como es la transparencia, la rendición de cuentas, la participación y la colaboración. Acá 2 términos que también traen sus problemas, ¿no? ¿Qué diferencia entre participar y colaborar? Bueno, todo esto vamos a ir trabajándolo. Y pide para eso que haya datos abiertos, que se puedan compartir, y medios para poder participar. De este origen, allá por el 2009, ya en el 2011, se conforma la Alianza para el Gobierno Abierto, y donde hoy participan 75 países y muchos gobiernos locales y muchísimas organizaciones de la sociedad civil que están colaborando para lograr que estos compromisos se lleven a la práctica, ¿no? La definición de la Alianza para el Gobierno Abierto, que es un nuevo paradigma basado en principios de transparencia, participación y colaboración, que tiene como objetivo transformar la relación entre la ciudadanía y el Estado, supuestamente o ante la situación de agotamiento de los modelos tradicionales de gestión pública, ¿no? Y se empiezan a hacer entonces este tipo de diagramas donde aparece el gobierno abierto como una trilogía de estos 3 elementos que vamos a ver que fue cambiando y fue mutando, pero en realidad siguen manteniendo esta estructura, ¿no? Acá hay algunos enfoques de qué cosas son las que forman parte de este juego. Lo mismo pasa con la OEA, que hoy tiene 35 estados y básicamente define a esto como una serie de herramientas y paradigmas, pero básicamente en todos lo que empiezan a focalizarse es el centrarse en el ciudadano y en encontrar gobiernos como plataforma, la colaboración y la interacción. O sea, todos buscan de alguna manera establecer un vínculo entre el Estado y el ciudadano o la sociedad de una manera diferente, ¿no?
Lo mismo podemos, la OCDE, podemos ver lo mismo. Acá habla más de cultura, de gobernanza, pero también habla de herramientas, de prácticas innovadoras, que es donde nos vamos a concentrar básicamente, de la transparencia, la capacidad de respuesta, la rendición de cuentas, o sea, todos tocan esos temas, y es ahí donde, pero fíjense que son un poquito diferentes uno de otro, porque el punto es que nos ponemos en un área donde realmente hay mucho para investigar y mucho para trabajar y mucho para innovar. El CLAD también, que viene más del gobierno digital, también habla de esto y se suma. La CEPAL, fíjense siempre la relación de la ciudadanía. Y por supuesto Argentina, ¿no?, que está participando y que tiene una definición donde, aparte de los 3 elementos básicos, incorpora la innovación, ¿no? Así que esta la vamos a leer y a partir de acá vamos a continuar con ella. El gobierno abierto es un enfoque que busca fortalecer y democratizar las instituciones, involucrar a la ciudadanía en las políticas públicas y aumentar la confianza y la colaboración entre los organismos y la sociedad. Promueve la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas como medios para innovar en la gestión pública y construir un Estado abierto, presente y federal, que desarrolle políticas efectivas, genere bienestar e inclusión y amplíe derechos. Acá aparece más fuerte el concepto de innovación, que hoy vamos a ver, y también aparece el concepto federal, ¿no?, que es muy importante para nuestro país. Así que el foco de este curso, dentro de todo lo que es el espectro de gobierno abierto, es básicamente en la innovación. Hay otro curso posterior que se va a concentrar en transparencia y datos abiertos, pero este en particular se va a centralizar en el tema de innovación. Así que lo primero que vamos a hacer es ubicar al gobierno abierto en su propio ecosistema. No verlo como un tema aislado, sino verlo como un tema relacionado con de lo que se nutre y a dónde se dirige, ¿no? Y entonces aparece, por un lado, los objetivos de desarrollo sostenible, hacia dónde vamos, ya acordado por múltiples países y que todos tenemos que tratar de alcanzar, y toda la información, toda la logística que necesita el gobierno abierto, que proviene de lo que es el gobierno digital. Acá vemos al gobierno abierto, entonces, con sus 4 componentes: la participación, la innovación, rendición de cuentas y transparencia o datos abiertos. Así que vamos a ubicar en esta primera parte al gobierno abierto en su propio ecosistema, por lo cual vamos a ver hacia dónde vamos, que son los objetivos de desarrollo sostenible. No voy a entrar en detalle ahora, pero sí tenerlos en cuenta porque para eso estamos trabajando. Yo uso mucho esta representación de la Universidad de Estocolmo, que me parece muy esclarecedora de estos objetivos, que están ordenados en una pirámide por todos los que tienen que ver con la biosfera, con los que tienen que ver con la sociedad, los que tienen que ver con la economía, y por supuesto el objetivo 17, que hace que todo esto se articule adecuadamente entre todas las organizaciones. Así que esto es hacia donde vamos, o sea, nuestros resultados esperados de esta gestión de gobierno abierto deberían tender a que podamos alcanzar estos objetivos. Y vamos hacia el otro extremo, y acá me remito al modelo que estamos usando acá en Neuquén, que es básicamente de dónde parte, ¿no?, de un gobierno conectado, ¿no? Entonces tenemos, fíjense, a dónde vamos a los objetivos de desarrollo sostenible, con qué, con el gobierno abierto, y de dónde salimos del borde de gobierno, porque es la participación y la articulación con la ciudadanía, a partir de un concepto de gobierno como plataforma que tiene que estar sustentado en un gobierno conectado. Un gobierno que, utilizando las tecnologías disponibles en este momento, que es básicamente toda la tecnología digital, podemos compartir respuestas entre distintos actores, podemos co-crear procesos y podemos liberar servicios para que sean utilizados en este otro nivel. Así que voy a hablar un poquito primero de esta parte y cómo el ecosistema completo se tiene que comportar. Y ahí vamos a poder entender perfectamente de qué manera podemos innovar efectivamente dentro de un ecosistema.
Así que lo primero que vamos a ver es qué es un ecosistema. Vamos a entender qué significa participar en un ecosistema, ¿no? Un ecosistema es una red de redes complejas donde básicamente uno logra mayor eficiencia, mayor simplicidad, si pertenece o participa o convive dentro de un ecosistema. Pero un ecosistema también tiene que ser resiliente, ¿no? Y resiliente, sustentable, significa que básicamente, no importa de qué tipo de ecosistema estemos hablando, estas son leyes generales, leyes universales, no importa si estamos hablando de la biomasa, si estamos hablando de las redes eléctricas, de la economía, de las redes digitales, en todos lados vamos a encontrar un elemento que es el elemento que transita, que circula por ese ecosistema. En el caso de los ecosistemas digitales, vamos a hablar de los datos. Pero la resiliencia de ese ecosistema se basa en dos variables que son las difíciles de congeniar, que es la diversidad y la interconectividad. Así que hablamos de un ecosistema porque queremos eficiencia y queremos resiliencia. Y ahora vamos a trabajar diversidad e interconectividad. Y por otro lado, hablamos de la palabra integrabilidad, que hemos usado dentro de los ecosistemas que estamos trabajando. Y ahí hablamos de poder integrarnos en un nivel superior sobre la interoperabilidad. O sea, no solamente que estemos hablando, sino que ese hablar genera una sinergia de nivel superior. Por eso hablamos de integrabilidad, integración sobre la interoperabilidad. Bien, vamos a entender esto de por qué no es bueno tener un modelo monocultura, un modelo donde todo es igual, ¿no? El osito panda es un animalito que está en peligro permanente de extinción, pero el pobre come solamente una variedad de bambú, no solamente bambú, sino una variedad de bambú. Así que eso le da esa debilidad, o sea, la falta de diversidad de cosas que pueda alimentar, de la cual se puede alimentar. Un bosque que todas las plantas son iguales, también es débil. O sea, y en la economía, que también mencionamos como un ecosistema, hay una frase muy conocida que dice no poner todos los huevos en la misma canasta. O sea, la sustentabilidad está dada por la posibilidad de que haya problemas en el ecosistema y que el hecho de que no se me rompan todos los huevos cuando se me cae la canasta. O sea, tener la posibilidad de tener alternativas para sobrevivir. Por supuesto, en un ecosistema de alta diversidad, donde por ejemplo una ardillita come prácticamente cualquier cosa, las probabilidades de subsistencia van a ser mayores. Así que la idea es cómo hacemos para tener diversidad. Pero si la ardilla, en este ecosistema, yo pongo el osito panda, y la única diferencia entre la ardilla y el osito panda en este ecosistema es que no puede comer cualquier cosa, y esa es la interconectividad de alguna manera, evidentemente volvemos a tener problemas. Así que la diversidad sin interconectividad no sirve. Tienen que estar las dos variables articuladas. Vamos a ver un poquito cada una de ellas en forma separada y cómo se van interrelacionando y cómo los ejemplos de la vida del mundo real las van valorizando en forma conjunta. Esto es del Foro de Davos del año 2019, donde muestra las tecnologías disruptivas en esta onda 4.0, industria 4.0, digital, ¿no? Y vemos acá hay unas 38 tecnologías diferentes, acá, para que les marco dos nada más, para que vean los nombres que dicen, ¿no? Pero acá dice blockchain, acá dice Internet de las Cosas, y cómo la tecnología física, digital, biológica se van interconectando y van generando nuevos desarrollos de altísimo valor, ¿no? Entonces, esta es la diversidad, pero estas líneas que se ven acá son cómo se relacionan, cómo se conectan esas tecnologías. Y ustedes saben que cualquier cosa que, por ejemplo, si vemos un robot que responde preguntas, bueno, ha unido inteligencia artificial, robótica, o sea, han articulado, han interconectado distintas tecnologías para hacer eso posible, que solas por sí mismas no tendrían el mismo valor. Y de esto habla la innovación que vamos a buscar. Fíjense, esto lo vamos a ver más en el curso de datos abiertos, pero en Harvard hay un centro de desarrollo internacional de Richard Hauman, que estudia a partir de datos abiertos de la importación y exportación de todo el mundo, hacen estos mapas de productos, espacio de productos se les llama, donde cada color tiene que ver con una industria en particular, y cada burbujita es una actividad, es un conocimiento utilizado
relacionado. Entonces las líneas muestran la relación de los conocimientos y cómo se arman estas industrias. Y demuestra que cuando los países tienen mayor cantidad de diversidad de conocimientos, de diversidad de industrias, son más prósperos. O sea que la diversidad interconectada genera prosperidad. Hay una frase muy interesante que me gusta utilizarla porque una forma de expresar esto es que si la diversidad fueran las letras y cada letra fuera un conocimiento individual, simplemente, y más letras tengo, más palabras voy a poder escribir. Pero tienen que ser palabras que pueda escribir, por lo tanto, no cualquier letra se puede conectar con cualquier otra, y acá aparece el concepto del conocimiento articulado, y eso es lo que llamamos prosperidad. Otra forma de verlo, ¿no? Un esquimal, por ejemplo, desde que nace aprende todo lo necesario para la supervivencia en su entorno. Sabe cazar, sabe protegerse, sabe alimentarse, sabe convivir en ese entorno de frío, ¿no? Cualquier ciudadano del mundo occidental o cualquier ciudadano del mundo que no vive en esa zona, dejarlo 3 o 4 días sería matarlo, ¿no? Entonces, pero sin embargo, el ciudadano que vive hoy con alto entorno tecnológico no conoce muchísimas de las cosas que usa. Usa un teléfono y no sabe ni cómo está hecho, usa distintas tecnologías que no las conoce, o sea, pero las articula, y esa es la diferencia, ¿no? Entonces, ¿quién sabe más? Quizás para sobrevivir sabe más el esquimal, quizás el ciudadano moderno sabe menos cosas, o parcialmente cosas, pero colectivamente la sociedad que sabe más es la moderna, y la sociedad es más próspera. Así que de esto se trata un poco, de la articulación y la interconectividad. Vamos a hablar de la interconectividad separado y vamos a ir atándola nuevamente con la diversidad. Pasar a la conexión es la parte que más nos cuesta, quizás por nuestra formación, por nuestras necesidades egotísticas, hacemos que nos aislemos. Entonces trabajamos normalmente en silos o en componentes aislados, y tenemos diversidad. La diversidad es algo que tenemos y no tenemos que menoscabar ni criticar, simplemente la tenemos que potenciar. A veces pasamos por estos estadios donde entendemos que hay una cierta diversidad conceptual que tenemos que materializar, y empezamos a hacer cosas como que nosotros somos diversos. Y empezamos a establecer mecanismos como que sí, nosotros tenemos estas conexiones, pero las tenemos nosotros mismos. El ecosistema al cual vamos y el que pretendemos establecer es realmente un ecosistema donde la diversidad es de otros, donde los otros son parte del ecosistema y conviven con nosotros en un mismo entorno. Así que pasar del ego al eco es parte del cambio de paradigma más complejo que tenemos que realizar. Para entender un poquito más esto, y para entender cómo a veces nosotros mismos bloqueamos la innovación, la creatividad, les voy a pasar un pequeño video de 2 minutos para entender un poquito más esto. Denme un segundo y ya les muestro cómo es. Está en inglés, pero lo vamos a poder visualizar fácilmente, y de última lo comentamos después. What were you trying to do? I'm trying to connect this into here, and then make it like a car, and connect this then there. But okay, this is what kind of toy? This is what kind? Connect. And what's the other one? Finger toys. And do they fit together? No, my thing is that I'm trying to make a car that is kind of like this. So wait, so what's this kind here? Zoom. Zoom. So you're trying to connect what to what? This to this to this. So that's 3 different systems. Do they fit together? That's what I'm trying to figure out. Oh, that's a problem, huh? Yeah. Bien, lo que vemos acá es un padre que tiene varios hijos y quieren jugar
tienen la suerte de poder acceder a distintos juegos de ingenio, de creatividad, y cuando quieren armar algo combinando juegos, no pueden. Este hombre se tomó el trabajo de estudiar lo que faltaba, las piezas que faltaban, de los 10 juegos más populares de encastre, y estableció esta tabla. Acá están los 10, acá están los mismos 10, y encontró que hay 80 piezas que habría que hacer para poder jugar con cualquiera de los juegos entre sí, para poder que ese autito que quería hacer este chico lo pudiera construir. ¿Por qué? Porque la rueda, el que tenía rueditas se podía encastrar con el que tenía ladrillitos, etcétera, etcétera. No solamente hizo el estudio, sino que los diseñó y los cargó. Acá tiene, después el que le interesa tiene la página, y pueden bajar el plano en 3D y pueden imprimir en una impresora en 3D las piezas faltantes para esos círculos. Pero hizo otra cosa interesante, que construyó esto, que es simplemente como si fuera una bola de plastilina con una pieza de cada juego incrustada, que es como un comodín. Y este comodín le permite reemplazar cualquiera de estas 80 piezas que están acá. Fíjense que esto que genera la posibilidad de liberar la traba que estaba generando una falta de estándar, en la interconectividad. Acá lo que vamos a empezar a entender es que la interconectividad no es simplemente decir me quiero conectar. Si me quiero conectar voy a tener que hacer algo. Entonces, y es el gran y viejo problema de las interfaces de sistemas y demás, ¿no? Cuando empezamos a sumar actores, o sumar diversidad, y esa diversidad la queremos conectar, el crecimiento de las conexiones crece exponencialmente, el crecimiento de la diversidad de las propias conexiones. En cambio, cuando establecemos algún mecanismo estándar al cual todo aquel que quiera participar de un ecosistema debe adaptarse, esto no significa perder la diversidad de mi propia conexión. Esto no significa que el que tenía, qué sé yo, un velcro se siga conectando con velcro, o que el que tenía una tuerquita se siga conectando con la tuerquita. Significa que aparte de eso, tengo una más que es el estándar. Y entonces ahora el comportamiento de la problemática crece linealmente. Entonces aparece un nuevo actor, y esto es quiero pertenecer, quiero pertenecer, tengo que hacer un pequeño esfuerzo para que mi diversidad tenga el elemento común que hace la conectividad o la interconectividad de todos. Si hago eso, el crecimiento es lineal y es mucho más fácil y rápido crecer. Como dijimos que ya tenemos muy fortificada nuestra diversidad, tenemos que trabajar fuertemente en la interconectividad, porque es la parte que nos falta. Y para eso tenemos que establecer algunos estándares y a partir de ahí poder innovar. El encastre no hace a la creatividad del chico. El auto que va a crear el chico es independiente de la forma en que se encastran las cosas. Las cosas se encastran de una manera y él va a construir a partir de ahí algo innovador. Así que vamos a ver cómo esto se relaciona. Bueno, primero, antes que nada, si hay alguna pregunta hasta acá, lo que estuvimos viendo es cuáles son las claves de un ecosistema. Las claves de un ecosistema son diversidad, interconectividad, y eso nos va a permitir la eficiencia. La eficiencia es, ¿puede hacer el chico el auto o no lo pudo hacer? ¿Lo pudo hacer rápido o no lo pudo hacer? O como hacía en el video, hasta le dolía la mano por la forma en que trató, pero no pudo. Esto es lo que buscamos, un ecosistema que permita la creatividad y la innovación. Y eso es lo que nos va a permitir crecer. Acuérdense el ecosistema donde está el gobierno abierto y cómo tenemos que ir desde la tecnología o los dispositivos o los datos o lo que tengamos dentro del gobierno para su gestión y poder llegar a que con la ciudadanía trabajemos para los objetivos de desarrollo sostenible. Así que vamos a ver cómo hacemos para salir de este gobierno digital hacia un gobierno inteligente, abierto, oportuno, invisible, sensible, proactivo, ¿no? Este es el camino que vamos a tratar de transitar. Vamos a introducir otro concepto más, así que ya tenemos diversidad interconectada. Ahora vamos a tratar de introducir el concepto de evolución. Todo, y ya lo vamos a ver en el próximo encuentro con mucha más profundidad, todo lo que en este universo existe circula por estas curvas. O circula o termina
truncado y no termina la curva, pero si circula completo, esa es la curva de desarrollo. Es la misma curva que tuvo la bacteria del COVID, es la misma del virus del COVID. Cualquiera de las cosas que analicemos, no sea tecnología y del orden de la vida, vamos a ver que circula por esta curva. Pero hay un concepto nuevo que quiero incorporar acá, que es el concepto del paradigma que uno utiliza. Estas curvas son los paradigmas que uno utiliza. Y fíjense, vamos a empezar por el hielo, que es la más simple de todas, y es el más útil para explicar esto, que es el paradigma del hielo. El hielo sabemos para qué sirve, ¿no? Para mantener alimentos saludables, para mantener bebidas frías. Bueno, este concepto del frío, esta necesidad de mantener los alimentos, existió desde hace muchos años, desde hace cientos de años, miles de años. Pero al principio, al hielo se lo cosechaba. No había forma de fabricarlo, no sabíamos cómo fabricarlo, así que lo cosechamos. Y el paradigma, el significado de este paradigma, de este hielo 1.0, es la cosecha. Así que acá lo que hacemos es cosechar. Y toda la evolución tecnológica era cómo hacemos para cortarlo mejor. ¿Cómo hacemos para cortarlo mejor? Entonces, el problema a resolver y las soluciones que encontramos son corte del hielo. Pasamos al segundo ciclo, al segundo significado que le vamos a dar al hielo, y es la posibilidad de descubrimos cómo fabricar, inventamos la fábrica del hielo. Entonces, al inventar la fábrica del hielo, nuestro problema pasó a ser no cómo cortarlo, ya quedó obsoleta toda esa tecnología, sino cómo transportarlo. Porque el problema del hielo ahora era que yo lo fabricaba en un lugar, pero tenía que transportarlo. Ya no era un problema cortarlo, sino transportarlo. Y por último entramos a la tercera ola del hielo, a la tercera curva, que es la de puedo fabricarlo yo mismo. Así que en esta quedó obsoleta la tecnología del transporte. Por supuesto que hoy todavía se sigue fabricando hielo, acá tenemos una foto de última tecnología, y se sigue transportando, pero la mayoría, el gran porcentaje, va por este otro camino. O sea, mantener mi propia fábrica. Y entonces acá el problema es otro, y las soluciones son otras. Así que tenemos que tener clara cuáles son las curvas, pero lo que quiero y que vamos a trabajar también, que siempre la necesidad estuvo permanente, ¿no? Siempre es la misma. Entonces, si vemos cómo ha ido cambiando la tecnología del gobierno, pasamos de paradigmas de la burocracia a la icracia, a la inteligencia artificial, ¿no? El gobierno 1.0, el gobierno en papel, donde los trámites se hacen en papel, el gobierno 2.0, gobierno digital, hacemos los trámites digitalmente, el gobierno invisible, que ha desarrollado mucho Estonia, ¿no? Con no hacer trámites, y el gobierno inteligente, donde ya podemos no eliminar, pero sí invisibilizar totalmente o simplificar eficientemente hacia el ciudadano o hacia la sociedad la burocracia. O sea, no es no controlar, es seguir controlando incluso mejor, pero ya empezamos a tener otro tipo de relación, una forma más inteligente. El propósito que tenemos acá atrás, el propósito es tener la mejor experiencia ciudadana posible ahora y siempre. Y este concepto de ahora y siempre es muy fuerte, porque ahora significa que lo tengo que lograr ahora, con la tecnología disponible ahora. Y siempre es que cuando venga la nueva tecnología, también tendré que ver cómo la uso, cómo la adapto, para que pase a ser ahora. Así que acá tenemos un poquito cómo se ha ido cambiando y cómo ha ido aplicando la innovación, y estamos hablando ahora del gobierno, no el gobierno abierto, sino el gobierno digital. Del papel, el significado, esto es importante, empezar a entender qué tengo dentro de mi cabeza como paradigma, cuál es el significado. Acá era tramitar en oficinas, acá es tramitar en la web, acá es no tramitar, y acá es que yo tenga servicios o sirvientes digitales que hagan las cosas por mí, no personas, servicios digitales como sirvientes. Entonces hay un libro muy interesante de Roberto Berganti, que se los recomiendo, que habla justamente de esto, del significado de la transformación, de la innovación. Y una de las cosas que ha hecho Estonia, a diferencia de casi todo el planeta, es una innovación en el significado del gobierno. Mientras que todo el mundo
ha hecho uso de una transformación en la digitalización usando la tecnología, que puede ser muy disruptiva, pero sigue siendo una sola dimensión, también se puede cambiar en el significado. Y ahí por eso mostré lo del hielo, porque es usar tecnología, pero no para hacer las mismas cosas que hacía antes, sino para hacer cosas diferentes, porque la tecnología me lo permite. Si yo me quedo haciendo cosas con tecnología iguales que antes, no doy el salto que estoy en posibilidades de dar por los cambios de significado. Así que el cambio de significado es una cosa muy importante. Y por eso, nada mejor que ver un poquito el caso de Estonia para entender estas diferencias, que, repito, algunos ya han visto el otro curso y esto les resulta conocido, a los nuevos quizás lo vean por primera vez. Dice Siim Sihkus, que es el CEO de Estonia, que la mejor experiencia del ciudadano es cuando el estonio no tiene nada que hacer, o no tiene que hacer nada. Y lo dibujan de esta forma, estas son presentaciones que ellos hacen, donde el ciudadano no tiene que molestarse a ir a buscar algo que tiene derecho, porque eso que tiene derecho le llega proactivamente a él, porque el Estado o el gobierno sabe que eso está necesitando, porque es sensible a esas necesidades. Y por otro lado, no lo molesta con los trámites, porque puede hacerlos por él. Esto es todo un cambio de significado que vamos a utilizar, ¿no? Para entender esto y luego proyectarnos al gobierno abierto. Estonia tiene el 99% de los servicios digitalizados. Hasta el año pasado solamente había 3, que era casarse, divorciarse y vender una casa o comprar una propiedad, que eran las únicas cosas donde tenía que acercarse físicamente a un organismo público. Con la pandemia resolvieron el caso de la propiedad, así que hoy solamente se tienen que movilizar para casarse o divorciarse. Todo lo demás, absolutamente todo, lo hacen con un celular. Entonces vamos a ver cuál es el cambio de significado que está atrás de esto, para entender por qué ellos tienen un ecosistema y nosotros todavía nos cuesta tanto. Y vamos a entender que mucho tiene que ver con eso que acabamos de ver, de la posibilidad de interconectarnos, de comunicarnos con otro, de que el panda pueda comer otra cosa o que el alimento empiece a circular, que los datos empiecen a circular. Entonces, ¿qué es el gobierno digital? El gobierno digital es esto, es haber eliminado o tratado de eliminar las colas físicas, pero hemos creado colas virtuales, colas digitales. Hasta hoy, con la pandemia, bueno, estos son mensajes que yo capturé de pantalla cuando me tocaron, pero hasta en la banca, que supuestamente son los más adelantados tecnológicamente, tuvimos que hacer colas digitales y teníamos tiempo de espera en esas colas digitales. Pero ¿cuál es el problema atrás de esto? El problema es que el significado que estamos dando a la transformación es ciudadano haciendo trámites en la web. Ese es el significado de la transformación digital. Entonces, es una transformación que no aprovecha realmente toda la tecnología, y lo vamos a ver rápidamente. Los indicadores que usamos para medir el éxito de este proceso de transformación son trámites digitalizados, cuántos tenemos, cuánto tiempo ahorramos por digitalizar. Evidentemente tardamos mucho menos en hacer cola en Internet que hacer cola físicamente yendo de un lugar a otro. Y si observamos cómo llevamos adelante este proceso de transformación, cuál es la ruta que hemos desarrollado, vemos que comenzamos por digitalizar los procesos internos, luego digitalizamos la relación del Estado con el ciudadano, luego tratamos de integrar esos servicios en apps o portales, y por último nos preguntamos cómo hacemos para interoperar. Porque llegamos a un punto donde ya no podemos avanzar más si no empezamos a interoperar. ¿Qué hace Estonia? Estonia habla del gobierno inteligente como ciudadanos libres de trámites. Es un cambio de significado, es libre de trámites. Ya mi cabeza, esto tiene que ver con lo que vamos a hacer con la innovación, la creatividad. Si yo ya tengo otro objetivo, mi cabeza busca otra cosa, porque va a buscar soluciones para ese otro objetivo. Y cuando uno dice libre de trámites, ya no hace falta ni siquiera que estén en Internet. Entonces ya no es hacer páginas de Internet o apps. Es cómo hago para que eso ni siquiera exista. Entonces, fíjense cómo me cambia la forma, el significado me cambia la forma de innovar, me cambia la forma de
inventar nuevos mecanismos. Así que el ciudadano libre de trámites, ¿y cómo se mide? ¿Cómo lo miden ellos? Bueno, dice, ¿cuántos trámites me faltan invisibilizar? En este caso, yo les conté, faltan 2. ¿Cuánto tiempo ahorramos por no tramitar? Ellos lo miden, lo podemos ver en algún momento, y son 1.345 años, así literal, el año pasado ahorraron a la ciudadanía, que según cálculos de ellos dicen que es una semana de regalo a cada ciudadano en promedio. Y por último, miden algo que tiene que ver con la interconectividad de los sistemas. ¿Cuál es el porcentaje de preguntas-respuestas que se hacen entre las distintas organizaciones y sistemas que lo hacen directamente las máquinas o que interviene una persona? Y el porcentaje es de máquina a máquina es del 97%. Quiere decir que de toda la data que circula en un ecosistema digital como Estonia, de 1.300.000 personas, público-privado, el 97% de esa transferencia de información, de ese compartir, de ese alimento que se comparte, que se reutiliza, el 97% no intervienen las personas. Y a nosotros, muchas veces, y en Argentina y en muchos lugares del mundo, y en Estados Unidos y en muchos lugares de primer nivel, usan a las personas como interfaces, como mecanismos de interconexión. Y sabemos que somos miles de veces los humanos más lentos que los sistemas. Un clic de una persona es 1 segundo, y en 1 segundo hay 1000 milisegundos donde las máquinas en paralelo pueden hacer muchísimas cosas. Así que si vemos cómo es el camino del gobierno inteligente, vemos que arranca por la interoperabilidad entre las organizaciones, luego rediseña los eventos del ciudadano, que son los peregrinajes del ciudadano, luego unifica todos esos servicios en forma abierta para que cualquiera los pueda utilizar, y por último cambia internamente la forma de operar. Así que hay un cambio de enfoque, un cambio de paradigma, pero también un cambio de significado, que es lo que yo les quise mostrar. Y ese cambio de significado lo lleva a una ruta diferente. Esto es lo que yo decía antes. Si yo cambio lo que quiero obtener, cambio el significado de lo que quiero obtener, mi proceso va a ser diferente. No porque cambie el proceso va a producir resultados, es al revés. Yo tengo que tener un significado diferente y a partir de ahí construyo. Entonces, lo que tenemos ahora es un mecanismo, una ruta que tiene que lograr esos pasos. O sea, partir de los aislados, conectarnos, porque es justamente la diversidad la tenemos, pero no la tenemos conectada. No tenemos que romper la diversidad. No es unificar todo en un solo centro, en una sola base de datos. Es conectar las bases de datos. Es coordinarlas para que realmente puedan trabajar juntas en procesos. Y por último, vamos a tener un ecosistema abierto y potente. Y las brújulas que utiliza Estonia para avanzar, que hemos detectado después de más de 10 años de estar estudiándolos, son estas 3. Estas 3 son las más importantes, no son las únicas, pero una sola vez, el principio once only, los procesos proactivos push y la interfaz abierta. Pasamos rápidamente por esto para que veamos cómo no solamente es el significado, sino qué estoy buscando en cada etapa de esa ruta, lo que me va a ayudar a innovar de una manera inteligente y en forma colectiva. El principio es solamente una vez. Fíjense, les traigo un ejemplo de otro país, para no herir ninguna susceptibilidad de ninguna provincia argentina, pero después pueden hacer esto con sus propios portales. Esta es la ventanilla única de trámites digitales de Ecuador, un país pequeño y muy avanzado tecnológicamente. Estos son sus indicadores, 6.378 trámites, 43 millones de visitas. Bueno, ahí siguen la cantidad de organismos que están trabajando. Agarramos un trámite cualquiera, pedimos, este creo que tiene algo que ver con un carnet de conductor o algo parecido, vemos los requisitos, y cuando vemos los requisitos nos damos cuenta que hay un montón, que algunos son de ellos mismos y otros los tendrían que conseguir de otra manera. O sea, no hay cumplimiento del principio once only. No se cumple con once only. Y entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no se dieron cuenta? ¿Cómo no se dieron cuenta de que podían, de que ya lo tenían? ¿Cómo no se dieron cuenta? El problema es el paradigma que están usando al desarrollar la aplicación. No tienen el mismo significado que lo que acabamos de contar, y por lo tanto su objetivo es digitalizar para que lo pueda hacer por internet. Fíjense cómo nos traba
ese paradigma y nos impide hacer cosas. Los principios proactivos push. Estonia tiene esto. Esta es una empresa cualquiera, porque en Estonia cualquiera puede hacer portales de gobierno, porque se reutilizan los servicios, ya vamos a hablar más de eso. Pero fíjense, acá están todos los momentos de vida que esta empresa en particular te permite realizar. Por supuesto, matrimonio y divorcio todavía no lo puede hacer. Pero, por ejemplo, abrir una empresa con el portal del Estado, no uno lo puede hacer en 18 minutos. ¿Qué es abrir una empresa? Es un montón de organizaciones que tienen que coordinarse para actuar todas articuladamente para facilitar el momento de crear una empresa. Estos son más rápidos, no tengo el tiempo justo, pero hay entre 5 minutos y 10 minutos que se puede abrir una empresa, hecho por empresas privadas. O sea que han mejorado aún esa interconexión que el Estado había realizado en su momento. Estos son momentos de vida del ciudadano. Esto es otra forma de enfocar la cooperación interorganizacional, y eso es lo que han logrado hacer digitalmente. Les muestro un pequeño simulación de lo que es una receta digital. En Estonia van a ver distintos sistemas que están hablando, preguntándose cosas y respondiéndose. Está todo ralentizado para que ustedes lo puedan ver, es una cámara lenta. Acá arriba hay un contador que muestra el tiempo transcurrido, y ahí se terminó, estamos en menos de un segundo. En menos de un segundo, una persona que estuvo en una farmacia se identificó y dijo: vengo a buscar mis medicamentos. La farmacia pudo consultar la receta que se había escrito en el hospital pudo hablar con la obra social para ver cuáles son los alicuotas que había que cobrar para ese caso, pudo verificar que estaba viva la persona. Toda esta información, toda esta circulación, que puede ser muy simple o muy compleja, ocurrió entre las organizaciones, ocurrió en el espacio fuera de las organizaciones, y ocurrió en menos de un segundo. Entonces, claro, por supuesto, esto no pasa si no tenemos a todos estos actores hablando entre sí. La interconectividad del ecosistema. Tienen que poder hablar. Y imagínense si yo quiero que todos estos hablen y cada uno se empieza a conectar en forma particular con cada uno. No terminamos más, porque crece exponencialmente esa complejidad. Así que la interconectividad estandarizada vuelve a ser una de las variables clave para la diferencia. Y el tercer principio que les comenté, que es el principio de interfaz abierta, ¿qué va a permitir ese principio? Ese principio va a permitir que cualquiera use o reuse esos servicios. Acá tenemos dos portales que permiten hacer todo lo que se puede hacer en Estonia. Este es del Estado, acá tengo una crucecita, no se ve muy bien, pero acá tengo toda mi información de salud, historia clínica y demás, pero en este otro proveedor que hizo otra aplicación, otro portal, aprieto este botoncito que está acá y automáticamente tengo los mismos datos que tenía acá. Entonces, la última milla, la forma de visualizar, la forma de comunicarme con el Estado puede ser redibujada, redistinguida. Esa es la experiencia de usuario, y eso se puede realizar de nuevo en Estonia. O sea que es libre, no está cerrada por el desarrollador, por ese egoísmo del que hizo el portal. Es mi app, y no quiero que nadie más se beneficie con ella que no sea yo. Y por último, esto ya no es un principio, simplemente es una realidad fáctica, es el control del uso de mis datos. Toda la información que vieron que circulaba recién cuando vimos la demo de la farmacia, toda esa información, todo lo que entró, salió, de quién salió, dónde entró y demás, queda indeleblemente registrado para que pueda ser utilizado como un documento público. Entonces, si tenemos esas características, porque hemos innovado con ese propósito de no generar trámites visibles, sino hacerlos invisibles, entonces podemos cumplir básicamente con los GDPR, como limitar el propósito limitado. O sea, ¿qué quiero saber cuando le pregunto a la obra social algo? ¿Qué quiero saber? Tengo un propósito concreto, tengo la menor cantidad de datos, sé a quién se lo pido, a la obra social, no una copia de los datos de la obra social, no guardo lo que no me corresponde, los datos, bueno, empezamos a poder cumplir con todo esto por la infraestructura y la arquitectura que tenemos. Así que vamos a ver rápidamente esos dos mundos que vimos recién, de una manera más resumida. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy? El peregrinaje físico y digital
heterogéneo, parte en presencial, parte en digital. Pero cada una de estas organizaciones se mató realmente, hizo un esfuerzo terrible para tener la mejor interfaz de usuario. Pero yo como ciudadano usuario tengo que hablar con una forma con una y con otra forma con otra. Y encima, esta, por no estar interconectada con esta, por no estar hablando, me pide cosas que le tengo que pedir a esta otra. O sea, este es el problema. Y este problema se soluciona con la interconexión de lo que está. Entonces ahora, y si encima unificamos la interfase, libertad útil de mamilla, interfaz abierta, yo puedo hasta hacerme mi propia interfaz con los distintos servicios de cualquier organización, entonces ahí voy a estar realmente con una experiencia totalmente diferente. Si vemos entonces la evolución de los distintos estadios, ¿no?, de sistemas aislados, conectarlos, coordinarlos y volvernos más inteligentes en el entorno, y vemos estos principios cómo nos ayudan, podemos ver esto, ¿no? Partimos de situaciones donde primero era solamente portales de información, hoy tenemos portales de interacción, pero cuando pasamos a un trámite simple, si el portal no cumple con Once Only, nos empieza a pedir que peregrinemos a otro portal. Si vamos a una transacción compleja, un momento de vida donde tenemos múltiples acciones de múltiples organismos, necesitamos sí o sí cumplir con procesos proactivos push y por supuesto con Once Only. Y si encima todo eso empezamos a tener sensibilidad, sabemos a quién le tenemos que dar el servicio, entonces lo podemos hacer en forma proactiva y totalmente transparente. Fíjense lo que es ingresar a un portal de Estonia para que tengan idea simplemente de lo que es un servicio proactivo. Por supuesto, entramos con identidad digital, que puede ser de varios modelos. Está la europea, la propia de Estonia, se puede usar los bancos, o sea, usar el servicio de autenticación. Así empezó Estonia, cuando no tenía el resto. Y entramos, ¿no? Y un portal de un proveedor, tomé otro, da igual. ¿Qué muestra? Muestra servicios comerciales, servicios de gobierno y eventos de vida. Y cuando toco eventos de vida, por ejemplo, me aparecen los eventos de vida que este proveedor logró materializar o le gusta integrar. Y uno es comprarme una casa, por ejemplo, ¿no? Por supuesto, no puedo terminar el proceso completo por internet, pero puedo hacer muchas cosas, como por ejemplo, enterarme a partir de la información de todas las fuentes de datos, de todas las fuentes auténticas de los organismos que participan en el tema de registro de propiedades y demás, o del registro de la población, empezar a tener información estadística de cómo se distribuye la información en la zona donde yo estoy por mudarme, dónde está la policía, dónde están las escuelas. Toda esta información, ¿yo la podría obtener manualmente? Sí. ¿Cuál es el esfuerzo que tendría para hacerlo? Googlear bastante, para decirlo así, en varios sitios y tratar de armar la información. ¿Qué tengo la seguridad acá? Que es la información que viene del lugar adecuado, que es el que maneja esa información y que encima la tengo totalmente actualizada. O sea que puedo tomar decisiones como ciudadano de una manera totalmente diferente. Así que vamos a volver a estos temas de los datos que yo llamo contextuales, que es una mezcla o una combinación de datos abiertos y datos que son privados míos, son personales. Y esa combinación que solo se produce para mí, me permite a mí tomar decisiones de una manera bastante inteligente. ¿Cómo se financian estos portales? Fíjense, acá aparecen los actores que quieren ofrecer servicios para mi problema o mi momento de vida de cambiar de domicilio. Entonces, vamos a entrar un poquito en ver cómo hacemos una innovación colectiva para co-crear soluciones en un ecosistema. Y esta es la diferencia entre la simple innovación y la innovación que necesitamos en gobierno abierto. Porque gobierno abierto, lo estuvimos hablando, es un eslabón de una cadena de valor que parte de lo que el gobierno disponibiliza a partir de su trabajo y de los ODS que queremos alcanzar. Y en ese camino aparece el gobierno abierto como herramienta, como paradigma, como todas las cosas que fueron definiendo todas esas organizaciones que vimos al principio, paradigmas, gobernanza, herramientas, que nos permiten saltar esta brecha
esta brecha entre el gobierno digital, su borde, y lo que queremos alcanzar como sociedad. Y dentro de todos esos pétalos que tienen esta pseudoflor que hemos hecho con el gobierno abierto, nos vamos a concentrar hoy básicamente en la innovación. Y este es el curso donde estamos inmersos, es tratar de ver cómo hacemos para innovar adecuadamente en este eslabón de la cadena. Como vimos antes, tenemos entonces los ODS, tenemos el gobierno abierto y tenemos estas posibilidades que nos brinda un ecosistema digital de integrabilidad, que es el otro curso que yo les comentaba. Y lo que estamos haciendo es viendo cómo a partir de la existencia de un ecosistema de integrabilidad digital vamos a poder innovar y crear soluciones o mecanismos o políticas públicas o reglas nuevas de convivencia para que toda la sociedad pueda colaborar con los ODS, en un ambiente más eficiente, donde básicamente lo que vamos a tener es soporte a la diversidad y, por supuesto, reutilización de la interconectividad. Hemos materializado dentro de lo que es el ecosistema digital de integrabilidad cada una de estas necesidades. Estas son necesidades, están escritas como verbos, ya de esto lo vamos a aprender bien la próxima encuentro, de cómo expresar necesidades concretamente, pero básicamente es compartir respuestas para obtener datos, sabiendo el dato, sabiendo el contexto, sabiendo esa realidad que nos rodea. Entonces podemos hacer actividades de co-creación de procesos, de coordinarnos con otros, y podemos entregar servicios para que ahora el gobierno abierto los utilice. Y hemos materializado conceptualmente, como esas piecitas que tenían los chicos cuando jugaban, hemos materializado en esta es la piecita que tenemos para representar a los datos, no cualquier dato, los datos de calidad, de las fuentes de datos que corresponde. Usamos esta que es la flechita para conectar, para expresar lo que son los procesos o tramos de procesos, y los servicios. Y fíjense que todas tienen que encastrar con cualquiera. O sea, un dato lo puedo usar en un portal, pero también lo puedo usar en un proceso, y tengo que tener con todos esta seguridad que hablamos recién, donde el uso de los datos esté perfectamente asegurado y nadie pueda malutilizar la información. Así que estamos hablando de trabajar en un ecosistema abierto y seguro. Y de eso se trata el potencial que vamos a tratar en estos cursos. ¿Cómo podemos trabajar a partir de eso? Como bien sabemos, entonces dijimos que el gobierno abierto está en la cadena de valor, y ustedes saben que la cadena se corta por lo más delgado siempre, así que necesitamos buenos proveedores. Los proveedores son justamente los gobiernos digitales o los gobiernos transformándose para poder entregar buenos servicios y eso avanzar en este sentido. Así que bueno, si hay preguntas hasta acá, no veo nada en el chat, pero pueden hacerla. Y si no, ya pasamos al siguiente paso. ¿Alguna consulta, algo? Aprovechen ahora. Bien. Entonces nos vamos a concentrar en la innovación. ¿Qué es innovar? Ahí está esta frase muy cortita, pero es bastante estándar. La innovación es la puesta en valor de una idea. Esto es uno de los temas quizás más que tenga mayor definiciones, ¿no? Se ha innovado mucho en la forma de definir la innovación, pero innovar es esto, es poner en valor una idea. Así que siempre vamos a hablar de esta pirámide también, de lo que tiene que ver con la innovación, que es una idea genial que se me ocurrió, luego tengo que demostrar, materializar si es algo físico o si es algorítmico, hacer una prueba. Básicamente esto es lo que se llama una prueba de concepto, es mostrar que la idea se puede producir, es una invención, pero llega a ser innovación cuando hay un gran
un gran volumen de actores que la utiliza, que la adopta como herramienta. Ahí se transforma en innovación. Por eso hablamos de distintos procesos, ¿no? El proceso de innovación y el proceso de invención. El proceso de invención sería pasar de la nueva idea a la invención, tener algo mostrable para ver que funciona, y por supuesto, si tenemos la suerte, y ahora vamos a ver después cómo son las leyes de adopción de las nuevas tecnologías, si logramos que esa nueva invención se adopte, entonces vamos a tener una real innovación. Por supuesto, si la invención muere acá, no se utiliza, termina, y es una buena idea, una buena invención, que quizás necesite otro momento, otra época, otra situación contextual para poder pasar. Pero lo más interesante, que se repite mucho, es esto de que la innovación es el 1% de inspiración, la idea, y el 99% de transpiración, la invención y la innovación. O sea que no es solamente teniendo buenas ideas que vamos a avanzar rápidamente, sino que tenemos que trabajar mucho para lograr transmitirlas. Y acá empieza a aparecer el uso de la tecnología o el uso de las tecnologías. Voy a hacer un esfuerzo para ver que no es la tecnología que está disponible, que me dice cómo usarse, la forma de usarse es la que realmente innova. Yo puedo innovar extendiendo el uso de una tecnología que ya existía o una tecnología nueva, forzándola a funcionar de otra manera. Así que innovación es la puesta en valor de una idea. Bien, ¿qué hacemos para inventar e innovar? ¿Cómo hacemos? ¿Cuáles son las herramientas? Hoy vamos a ver simplemente el ABC más visible, y en el próximo encuentro vamos a ver filosofía de fondo de cómo hacemos para no aplicar mal esos principios que vamos a ver ahora. Entonces, lo primero que hacemos, lo más natural que hacemos, es la reutilización. Cuando uno reutiliza algo, está innovando, está reinventando, está inventando un nuevo uso para algo que ya existía, ¿no? Hay muchos ejemplos, tengo alguno acá para mostrarles, pero fíjense cómo con restos de papel higiénico yo puedo hacer, de los tubos de papel higiénico, puedo hacer orden. Eso es una reutilización, es inventar una forma nueva de utilizar un elemento que existía. Lo importante en la reutilización es que el elemento permanece inmutable. O sea que yo no cambié, ni corté, ni modifiqué el tubo. El tubo sigue siendo el mismo. Ahí hablamos de reutilización. Este es otro ejemplo de reutilización, cómo tener que el cable no se me caiga cuando lo desconecto, con un broche. Esto es otro ejemplo de reutilización. Una vieja caja de cassette me puede servir como soporte de un celular. Reutilizo, no lo toco, no lo cambio. Esto es importante, entender, no lo cambio. Si no, ya pasamos a otro nivel de innovación o de invención. Esto es otro uso, una percha para colgar pantalones, la puedo tener para colgar una receta en la cocina. Esto también es muy útil, les recomiendo para no martillarse los dedos. Pero si ya cambio, si ya uso varias cosas al mismo tiempo, entonces entro en otro nivel de invención, que es la complementación. Y cuando entro a complementar, por ejemplo, esto es muy útil también, usar los clips para ordenar los cables y los enchufes, y entonces necesito el clip, pero necesito el tornillo también, ¿no? Entonces esa complementación simple, me permite crecer. Esto es otra forma de tener una complementación. Hay arte también que complementa. Utilizo dos cosas y las integro de alguna manera. Esto es otro ejemplo muy actual de complementación, poder pagar con un celular. Son todos elementos que estamos utilizando para lograr algo nuevo, complementando cosas. Y la máxima acción es cuando yo logro combinar. Y al combinar, yo ya dejo de ver las cosas que había antes. Ya pierdo el sentido de sus componentes. Parece que es una cosa nueva. Sin embargo, es una combinación de elementos anteriores. Por ejemplo, la realidad aumentada. La realidad aumentada, esto que con un celular yo puedo apuntar a un
a un elemento y ver información sobre ello. Es algo, es nuevo, realidad aumentada es nuevo. En realidad es componentes, cámara, posición de GPS. ¿Se dan cuenta cómo se van sumando elementos que podemos analizar? Y acá está la habilidad de las personas innovadoras y creativas en identificar los componentes con los cuales, combinándolos, puede lograr algo que no tenían previamente. Esto, por ejemplo, ¿no? Una persona que está viendo un partido de fútbol mientras habla con otra, utilizando cosas como Google Glass. Después podemos hablar si esto es una innovación o esta es una invención simplemente, porque no veo demasiado uso de este tipo de tecnología. Así que hay que ver si realmente llegó al nivel de innovación. Y ahí vamos a empezar a entender un poquito más las cosas que están atrás de todo esto. Pero fíjense que estos Google Glass no arrancaron con una tecnología. Uno dice, uy, mirá, salió el Google Glass, pero la persona que los trabajó, que los inventó, empezó así. Y esto es lo más interesante que tenemos que empezar a entender. Muchas de las cosas que vamos a hacer al innovar, al inventar, es extender la tecnología actual. Esto es una extensión de la tecnología que en ese momento tenían cuando querían hacer esto. Esto era lo que querían hacer, esta era la tecnología que usaban para poder producirlo. Y esto es la felicidad de poder inventar e innovar. Acá hay otro que tiene que ver con la proyección en una luneta del auto, de la información de un GPS para evitar la distracción. Esto dio origen a otro movimiento muy interesante. Este señor, Pranab Mistry, que yo le aposté mucho cuando lo conocí, viendo lo que hacía, él cambió el paradigma, el significado de la información, ¿no? Es como llevar un poco, ¿vieron eso de que mostré yo de realidad aumentada? Eso de que la imagen contiene un montón de cosas dentro de un periférico, de un aparato, y él dijo, no, la información tiene que ir a la realidad. Entonces empezó así, poniéndose un cañón de proyección en la cabeza, empezó a hacer algoritmos y empezó a, fíjense que acá tiene como unos deditos, como unos dedales, y empezó a combinar cosas muy económicas, porque combinó la cámara, un proyector de estos miniatura, un espejo, estos dedales de color, un celular, hizo el software, y logró cosas como esta, ¿no? Que él podía discar en la mano, ver la noticia del diario, buscando, el software buscaba en internet si había algún video de la noticia que estaba en el diario y lo proyectaba, o crear en una hoja una especie de computadora para poder trabajar. Bueno, todo esto lo hizo esta persona mientras estaba en la universidad. Hizo una invención. Cuando terminó de hacerla y la publicó y la presentó, una empresa lo contrató, no para hacer esto, sino para no hacer esto. Y entonces la invención murió ahí, y hoy no tenemos esto que él llamaba el sexto sentido, que era una forma de ver proyectado en los elementos de la realidad la información correspondiente. No sé si es bueno o malo, lo que sí sé es que la innovación no se produjo. Pero la innovación más grande que podemos mencionar es el celular, ¿no? Y esto es un simple pedacito de esa historia. Hay unos videos muy bonitos que muestran todas las cosas que desaparecen o se incorporan dentro de un celular, ¿no? De las agendas, bueno, hay todo un escritorio muy, muy pertrecho de herramientas que de golpe empiezan como a desvanecerse, pero en realidad un celular está combinando una cámara, una computadora, un teléfono, un reloj. Todos estos elementos se están combinando, y muchos más se están combinando en este aparato. Entonces la pregunta es, ¿esto es un invento realmente revolucionario? Sí. ¿Es disruptivo? Sí. ¿Pero en qué se basa? Se basa en la combinación de cosas preexistentes. Y este es el concepto que tenemos que tener para innovar eficientemente. Es tratar de utilizar de la mejor manera, extender el uso o modificar el uso de las cosas que existen para poder realizarlas adecuadamente para un valor nuevo o eliminar una restricción que hoy tenemos. Esto es lo que tenemos que hacer. Fíjense, Mariana Mazzucato, que es una
las economistas más renombradas en este momento en el mundo respecto a lo que es la innovación en el Estado, y a cómo el Estado tiene que cambiar su modelo de gobernanza, de gestión de la innovación. Ella dice que, por ejemplo, y defiende el concepto de que el iPhone en realidad inventó muy pocas cosas, que la mayoría de las cosas que están dentro de un iPhone fueron producidas por el Estado, por distintas organizaciones del Estado americano. Fíjense que hasta Siri, que nosotros damos por hecho de que es la inteligencia artificial de Apple, tiene un antecesor en algún organismo del Estado. Acá está DARPA, que es la Defense Advanced Research Project Agencia. Estos fueron los que desarrollaron el embrión de Siri. Fíjense acá, bueno, acá este es un mapa que trata de mostrar cómo van confluyendo distintos elementos preexistentes en uno nuevo. Y este es el concepto más importante que tenemos que tener en esto que estamos hablando. O sea que vamos a trabajar innovando, no siendo genios creadores de ideas revolucionarias, sino siendo capaces de hacer esas tres pequeñas acciones que estuvimos hablando: reutilizar, complementar y combinar. Y según el nivel que utilicemos, por supuesto, vamos a hablar de una innovación de distintas características. Pero vamos a tener que reutilizar, y ahí es donde uno puede, como dice acá, se reconoce el objeto original, pero que está prestando un nuevo fin, está dando un nuevo valor. Se puede complementar, se agrega algo que le faltaba para otro uso. Se puede combinar, ahí ya se desdibujan las partes, y produce un objeto nuevo. Y con esto generamos nuevo valor y muchas veces eliminamos globalmente restricciones. Y este es el punto más interesante. Cuando algo rompe una restricción en la cual están basados muchísimas de las otras soluciones, se produce una disrupción realmente muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque todo lo que se construye está basado en las restricciones del momento. Y acá es donde aparece el ahora y siempre. El ahora del gobierno abierto, el ahora del gobierno digital, el ahora de cualquier cosa, está basado en o debería estar basado en los límites que encontramos en las soluciones que utilizamos, en las soluciones que reutilizamos, complementamos y combinamos. Y si podemos, y aparece alguna invención, alguna combinación que genera una eliminación de una de esas restricciones, entonces ahí sí tenemos que revisar el ahora de todas esas cosas que estuvimos haciendo. ¿Por qué? Porque las podemos hacer de una manera nueva. O podemos eliminar esa restricción que teníamos. Y acá aparece un estudio que hizo Christian Anderson, ahí tiene un libro muy interesante, que explica por qué hoy una persona puede escribir un libro, o darse el lujo de escribir un libro, que solamente una persona del mundo va a leer. Y esto habla de la diversidad y de la posibilidad que tenemos ahora, que no teníamos antes, de ser sensibles. Y cuenta el caso de la librería de Amazon, la librería online, donde yo puedo publicar un libro y alguien interesado en el mundo lo encuentra y me lo compra. Eso en el mundo físico, en donde había otras restricciones, o sea, lo que voy acá es para ver una de las restricciones que elimina Internet, que es el costo del espacio físico, ¿no? Una librería física no puede darse el lujo de poner mi libro que lo escribí yo y que solamente va a haber una persona que lo compre en una librería, en un estante, por el costo que tiene tener material en ese estante. Por eso los libros se ubican de acuerdo a los más vendidos, se ubican en las estanterías, y los menos vendidos no se ubican hasta que no se ubican. Directamente no hay lugar para ellos. Sin embargo, al no estar esa restricción económica, puedo poner mi libro, y al ponerlo, alguien lo va a comprar. Entonces, este concepto cambia la ley de Pareto. El 80-20 cambia. Y al cambiar el 80-20, cambia la restricción. Y entonces muchas de las cosas que hasta ahora veníamos pensando en el ahora, las tenemos que replantear. Y acá aparece la posibilidad de atender la máxima diversidad de la población. Esto se llama el concepto de la larga cola, long tail,
y es como ahora la superficie debajo de la curva, que era el 20%, se empieza a extender asintóticamente, casi sin llegar al final nunca, y por lo tanto, o asintóticamente, valga la redundancia, y por lo tanto, toda la diversidad se puede atender. Y ahora esta zona debajo de la curva pasa a ser mucho mayor a esta zona que está acá. Pero ¿qué aparece? Aparece el ecosistema, aparece la diversidad de actores interactuando, muchos haciendo cosas parecidas, pero diferentes de acuerdo a las características de cada uno. Entonces, si analizamos un poco este diagrama ahora, que lo vamos a ver más adelante, porque no pretendo que lo tengan internalizado en este momento, simplemente para ir adelantando un poquito cómo es la cosa. Vemos esto de la diversidad, la larga cola que acabo de contar, la necesidad de una convivencia de todos los actores para que esto pase. Esto pasa porque el ecosistema crece, permite que muchos usen la misma cosa, y ahí que empezamos a tener. Empezamos a ver que compartir los datos, que tiene su propia curva de evolución, permite reutilizar la data. Reutilizar los datos es el primer elemento necesario para cualquier proceso de innovación que tenga que ver con el uso de las tecnologías de la información. Poder reutilizar los datos. Los datos se reutilizan. Los puedo complementar con procesos, con otros procesos. Y los puedo combinar con distintos servicios. Y ahí aparecen las novedades, las cosas que son interesantes para hacer. Por eso es como que, para arrancar, yo parto de tener estas piecitas, y vuelvo a lo de los chicos jugando con los Rasty, con estos mecanos, identificar las piezas que necesito, que ya existen, y completar las que faltan. No quiere decir que todos los juegos de encastre hayan sido diseñados. Puede ser que alguien ahora diseñe un nuevo juego, que falta, que se descubre que se puede hacer, pero se tiene que combinar con los anteriores. Y si se combina con los anteriores, con esa forma estándar de hacerlo, la creatividad, la innovación van a ser potenciados y van a ser más fáciles de hacer. Entonces, nosotros vamos a empezar a llamar, o llamamos normalmente, casos de uso a esas necesidades, a esa diversidad de necesidades a atender, y cómo la transformamos en un caso que lo podamos resolver, que podamos innovar para que ese caso sea resuelto. De esto se trata un poco lo que estamos haciendo. Bien, ¿preguntas hasta acá? Dejamos de compartir un cachito, así preguntamos. ¿No hay ninguna pregunta? Nada, nada. Bien. Bueno, vamos a seguir entonces. Dame un segundo. Si hay alguna pregunta, por favor, aprovechen a hacerla. Bueno. A ver, ahí apareció el chat. Todo muy claro. No puede ser todo tan claro. Siempre tiene que haber alguna duda, si no, no es buena la explicación, tiene que generar dudas. ¿Cómo hacemos para hacer esto juntos? ¿Cómo hacemos para hacer estas cosas en comunidad, colectivamente? O sea, hay una pregunta que dice, dale. ¿integridad es más que interoperar? De Pablo. Claro, integridad es más que interoperar. Bueno, sí, integridad es la posibilidad de haber hecho sinergia arriba de la interoperabilidad. O sea, dos sistemas interoperan cuando comparten información, pero no crean un servicio nuevo. Están en el nivel de... o sea, para volver al concepto anterior, recién cuando se combinan los datos, se combinan los servicios, se combinan los procesos, recién ahí yo estoy en un nivel
donde emerge la interoperabilidad, de la integrabilidad. Cuando yo digo, uy, puedo abrir una empresa y en 18 minutos, créanme que eso no es interoperabilidad. Eso es interoperabilidad de datos, es interoperabilidad de procesos, porque muchos actores se tuvieron que poner de acuerdo en cómo trabajar juntos, y en una libertad de última milla para que, como mostré antes, distintos actores, el Estado por un lado, o cualquier organización que quiera hacerlo, pueda establecer una interfaz para poder realizar eso. Ahí logro la integrabilidad. Ahí logro la integrabilidad. O, volviendo al ejemplo de los chicos jugando con los autitos, o queriendo hacer un autito, pudo hacer el eje y la rueda con un juego, pudo hacer esto del otro con el otro juego, pero de golpe necesita que todo eso trabaje junto. Porque si todo eso no puede trabajar junto, entonces estamos en problemas. No podemos llegar a ese nivel donde todo funcione junto. Y esa es como la sinergia, ¿no? En forma... esa es la sinergia donde el todo, esa combinación, es más que las partes que la convienen. Es eso que hace que el celular sea más que la cámara de fotos. ¿Y por qué? Porque está la comodidad de llevarlo. Bueno, hay un montón de características que va a hacer que eso sea posible. Así que de eso se trata la integrabilidad. Una pregunta más. Sí. En el chat. Analía dice, ¿recomienda alguna metodología para pensar en soluciones innovadoras y en forma colectiva? Sí, bueno, de esto se trata lo que vamos a estar hablando en los próximos encuentros. El próximo encuentro va a ser más que nada dedicado a encontrar ciertos pilares, ciertos tips, que si no los tenemos en cuenta, cometemos errores muy groseros en la innovación o en la invención. Ustedes escucharon siempre que, bueno, una de las características de las metodologías de innovación nuevas es que justamente se permite el fracaso, ¿no? Antes no se fracasaba nunca, o se veía mal el fracaso, vamos a decir, uno veía que el fracaso era un problema, era un error, no se toleraba. Y con el tiempo se fue descubriendo que no es así, ¿no? No es así. El error es parte del proceso que tenemos que tener en cuenta para la innovación. No podemos innovar sin cometer errores. El problema es cuántos errores cometemos, ¿no? Es muy conocido el caso ¿cómo se llama?, de Edison con la lamparita, ¿no? Dice, yo no cometí 999 errores, probé 999 formas de cómo no se debe hacer una lamparita. Pero hay otros que menos conocidos, menos populares y también de la misma característica, como puede ser, por ejemplo, el caso de, ustedes conocen ese lubricante que se llama W40, por ejemplo, y ese lubricante W40, no sé si alguien quiere investigar un poquito, puede ver por qué se llama W40, WD-40, bueno, el WD es por lo que hace un desplazamiento del agua, algo así, pero el 40 es el número de ensayo donde se logró la fórmula de ese componente, de ese lubricante. O sea que se fracasaron 39 veces antes de lograr eso. Así que el error es parte de esto. Ahora, el tema es que sea parte, no significa que yo quiera tener errores. Que sea parte, que significa no castigar cuando uno se equivoca, no significa que yo no quiera minimizarlo. Así que lo que vamos a ver son, yo lo llamo los tips de la innovación, que son cosas que tenemos que tener en cuenta para equivocarnos menos, para que sea más eficiente el proceso de innovación, porque acuérdense que estamos trabajando en un proceso de invención y en un proceso más grande de innovación. Y por lo tanto tenemos que encontrar, un proceso es algo que hacen los humanos, o sea, que puede hacerse, puede medirse, puede controlarse, puede mejorarse. De hecho, hasta vamos a ver en el próximo encuentro que hay normas para gestionar la innovación. Me parece una locura, pero las vamos a ver. Entonces, este es el concepto, ¿no? ¿Cómo hacemos para tener una metodología? Bueno, la metodología tiene que servirnos para innovar, para no cometer errores y, como preguntaban recién, para poder hacerlo colectivamente, que es otra dimensión, y que tiene que ver con eso que hablamos al principio, cuando hablamos del ecosistema, que tiene que ver con el ego y con el eco. ¿Cómo hacer para eco-innovar, no para ego-innovar? ¿Cómo hacer para lograr que entre todos hagamos algo mejor
Y de eso tiene mucho que ver el tema de gobierno abierto, porque justamente es un tema colaborativo, participativo, y donde actúa tanto el gobierno como la ciudadanía. Por lo tanto, necesitamos que sea algo colectivo. No lo podemos hacer en forma individual. No lo podemos hacer, no vamos a hablar acá de innovación individual, vamos a hablar de innovación colectiva. De eso se trata lo que vamos a ir viendo. Bien, bueno, creo que no hay más preguntas. Voy a volver. Sí, hay una más. A ver. ¿Dónde está? Que no lo veo. Ah, no está todavía en el chat. ¿Qué dice? Ahí están. A ver, Pablo dice, ¿para innovar requiere un producto preexistente o es solo descubrir una necesidad u oportunidad para trabajar desarrollando un nuevo producto? Perfecto, Pablo. No es que se requiere un producto existente, se requiere una necesidad, como vos pusiste ahí, o una oportunidad. Y vamos a aprender a hacer eso desde ahí. O sea, hay como dos modelos o dos paradigmas. Dice, bueno, inventé algo y ahora busco a ver a qué le sirve este algo que inventé. Ese es un camino. Pero yo digo que eso es como haber tallado una llave. Imagínense que ustedes agarran una llave virgen, le hacen los dientes y dicen ahora, ¿a qué cerradura abrirá esta llave? Entonces empiezan a probar. Evidentemente la tasa de fracaso va a ser muy, muy alta. Aunque tengan la suerte de en algún momento encontrar una cerradura, porque hay una gran diversidad de cerraduras, y alguna a la cual esa llave le sirve, es muchísimo, pero muchísimo más eficiente, inteligente, es ver cómo es la cerradura, y eso es la necesidad o la oportunidad de un problema, ver cómo es, entenderla cabalmente, comprenderla, y a partir de ahí ir a tallar la llave. Porque esa llave tallada va a abrir directamente la cerradura. Entonces, ese es el proceso. Así que, Pablo, como estás diciendo, totalmente ese es el camino. Partimos de una necesidad y a partir de ahí buscamos un producto. Ahora, cuando vamos a buscar un producto, ahí viene el hecho de ver lo que hay. No inventar por inventar cosas que ya están inventadas. Ahí viene no reinventar la rueda. Entonces, el camino es, por eso el ecosistema que yo les mostré del gobierno abierto con las distintas, en su contexto, es mirar a los ODS, porque eso es lo que tenemos que buscar, pararme en gobierno abierto a ver qué voy a innovar acá, pero buscar las piezas que me está dando el gobierno digital. Porque si yo no busco esas piezas, empiezo a generar desde el gobierno abierto cosas que ya tendría que haber generado o que serían del otro eslabón de la cadena. Por eso es tan importante este concepto de ir de la necesidad a la solución y no de la solución a la necesidad. ¿Los dos caminos existen? Sí. Uno es mucho más rápido, mucho más eficiente y mucho más seguro que el otro. Y mucho más económico, ¿no? Más rápido y más económico. Así que totalmente de acuerdo. Analía pregunta, ¿podría hacer referencia a algún ejemplo o caso de innovación en el ámbito del gobierno abierto en la administración del Estado argentino? Sí, hay muchos casos. Bueno, en Neuquén tenemos el NQN Lab, que utiliza, bueno, de hecho hemos trabajado con algunas de estas cosas que yo voy a contar, resolviendo problemas y aprovechando lo que existe. Tecnologías preexistentes. Pero vamos a ver metodologías justamente aplicadas y casos reales también. Daniel, a ver. Esto lo relaciono con las APIs para interrelacionar las bases de datos, es decir, combinar datos de un solo espacio para simplificar los procesos. Sí, totalmente. Las APIs o los ecosistemas que pueden reutilizar servicios digitales tienen mucho que ver con esto. ¿Por qué? Porque justamente voy a poder inventar una nueva solución, una innovación, a partir de la combinación de APIs preexistentes o servicios preexistentes. Cuando yo digo, esta empresa me deja crear una empresa o esta organización me deja crear una empresa en Estonia en 10 minutos, ellos están
utilizando las APIs de gobierno, de los distintos organismos que participan, de los actores privados que tienen que participar, pero logran combinarlos de una manera nueva, más innovadora que las anteriores, y entonces logran bajar los tiempos. De eso se trata, de reutilizar las cosas, y las APIs tienen mucho que ver con eso, porque estamos hablando de conexión. Por eso vuelvo al concepto de la importancia que tiene la interconectividad. Y la interconectividad fuera de estándares es costosísima. Por lo tanto, tenemos que hacer un esfuerzo para poder estandarizar la interconectividad. Y para eso hay mucha gente trabajando, simplemente no hay que reinventar la rueda, hay que reaprovechar las partes. Así que ahí viene un poco lo que preguntó Pablo, con lo que preguntó, o lo que comentó Daniel. Innovar requiere entender la necesidad, conceptualizarla adecuadamente, poder plantear entonces qué combinación o qué reutilización quizás, o qué complementación quizás de las cosas que ya existen me permitiría crear una solución, inventarla, que quiere decir ponerla en funcionamiento para poder mostrar que es útil, que funciona, que agrega el valor que se promete, y a partir de ahí entrar en el proceso de innovación, que significa ponerla a disposición de muchos y que muchos la acepten y la utilicen. Y ahí viene otra serie de cosas que cuando uno inventa o está en este proceso no se da cuenta, que desde nuestro punto de vista está muy lindo, pero desde el punto de vista del que lo va a usar no es tan así. Y por lo tanto no se usa, no se termina usando. O lo obligo a usarla, que es lo que pasa con muchos portales, y la gente no les gusta o se queja, pero no es el camino que estamos buscando con una innovación abierta y extensible como la que estamos planteando. Así que, desde el producto, no. Desde la solución, no. Desde la necesidad a la solución. Ese es el camino, por un lado. Y por otro, que es lo que vamos a empezar a incorporar ahora, es la problemática de que esto es comunitario, es colectivo, no es de un solo genio que se sienta, inventa algo nuevo y a partir de ahí todo el mundo lo adopta, que puede ser, eso no estoy diciendo que no sea, pero para el gobierno abierto necesitamos la posibilidad de innovar colectivamente. Colectivamente significa la participación y la colaboración de todos. Bien, bueno, creo que no hay más preguntas. Vamos a ver algunas imágenes más y podemos volver a ver qué pasa, qué dudas genera. Díganme un segundo. Bueno, acá tienen las piezas que nosotros usamos o que hemos logrado estandarizar. Esto está estandarizado en Neuquén y ahora se está trabajando, estamos hablando del proveedor del gobierno abierto, o sea, de las piezas que desde gobierno abierto puede utilizar, que están en el otro mundo, que están en el mundo del gobierno digital, y que hemos creado. Así que este es nuestro Lego tecnológico, que tiene piezas para conseguir datos de las fuentes auténticas, tienes piezas para agregar algoritmos de cualquier tipo, algoritmos que hagan cualquier tipo de cuenta, de cálculo que quieran, tiene piezas para conectar organismos entre sí, esto de poder confluir en el momento de vida de un ciudadano, y tiene piezas para que eso se transforme en una cosa material visible para el ciudadano, como un momento de vida completo, de decir, yo no tengo que andar viendo que para hacer esto tengo que ir a este proceso y a este otro, sino que acá lo tengo, el momento de vida se materializa, y por supuesto, conexiones estándar para que todas esas cosas puedan hablar entre sí. Esas conexiones estándar, que son protocolos digitales, hoy están normados en Neuquén en un referencial IRAM número 14, que expresa cómo se hacen estas conexiones, pero se está trabajando a nivel nacional, con varias provincias y la nación, con IRAM, para transformarlo en una norma nacional de EDIS, que sería de Ecosistemas Digitales de Integrabilidad. O sea, cómo yo puedo hacer que no importa cuál sea mi programa, mi software,
cuál sea mi software. De vuelta es importante esto, la diversidad hay que mantenerla. Cuál sea mi diversidad de cálculo, que yo hice algo espectacular, lo importante ahora es que eso algo espectacular pueda usar datos de las fuentes, que eso significa datos de calidad, servir como resultado a procesos, acá, para que el proceso tenga en cuenta mi valor agregado de algoritmo, y que todo esto, a través del proceso o a través directamente del algoritmo, pueda ser utilizado en un servicio, una API en particular. Entonces, cuando tenemos esa capacidad de respetar ciertos estándares que están normados, sabemos que solamente con el hecho de respetar ese estándar, a pesar de que internamente mi diversidad puede ser única, yo uso cosas únicas, si yo soy capaz de conectarme, todos los beneficios que vimos de un ecosistema se materializan. Y entonces podemos ser resilientes porque nuestro algoritmo, nuestra diferencia, puede ser reutilizada aunque cambien otros elementos del ecosistema y que evolucionan en paralelo a lo que estamos haciendo. Así que esto es desde el punto de vista tecnológico. Es frío, es una norma, hay que respetarla. Desde el punto de vista humano, por supuesto que entender qué es lo que necesitamos en cada uno de esos casos de uso. Acuérdense que el caso de uso era una necesidad detectada, y cómo hago para aplicar todas estas cosas que estamos viendo para que se solucione esa necesidad. Entender eso, en Neuquén usamos lo que se llaman las comunidades de práctica. Las comunidades de práctica que tenemos, fíjense, acuérdense que yo les decía que compartir datos, co-crear procesos y liberar servicios son necesidades, no son soluciones. Ahí no se habla de si uso la aplicación tal o la tecnología tal. Ahí digo, yo necesito que este organismo sepa este dato del otro organismo. Ese trámite, cuando le mostrábamos hoy lo de Ecuador, que de golpe yo veía que me pedían cosas que ya tenían, es un dato que necesita el organismo en su trámite. ¿Qué es un trámite? Un trámite es siempre, te doy tal cosa, te doy tal certificado, si vos cumplís o me traes la información de A, B, C o D. Ese A, B, C o D te lo estoy pidiendo porque yo no lo tengo, porque yo no lo produzco. Entonces te lo pido. Entonces, si te lo pido, y en lugar de no pedírtelo, lo consigo a través de la interoperabilidad, ahí estoy interoperando, entonces automáticamente yo puedo darte el certificado sin molestarte, porque no te tengo que pedir nada. Por eso se hace el trámite invisible. Entonces, esas discusiones de quién necesita qué, por qué lo necesita, demostrar que legalmente la información se va a utilizar bien, etcétera, etcétera, nosotros lo hacemos a través de estas comunidades. Y estas comunidades tienen el fin de discutir en profundidad esa casuística. Por eso hablamos del caso de uso, y de cada tema en particular va a tener que tener un análisis particular. Entonces tenemos la feria de datos, que es un grupo de personas. Feria de datos viene de la feria de frutas y verduras. ¿Por qué? Porque los datos se ponen feos, se desactualizan, se pudren, entonces directamente tener basura no me sirve, por lo tanto lo que quiero es tratar de conseguir el dato de la fuente auténtica. Por eso lo llamamos feria de datos. Esos momentos de vida, esos eventos de vida del ciudadano, la vida del ciudadano desde que nace hasta que muere y quizás continúa con sus herencias y sus cosas. Todo ese ciclo tiene momentos, y esos momentos son los complicados, y esos momentos complicados tienen muchos actores. Entonces hacemos lo que llamamos, es como atender un paciente, por eso le llamamos clínica de procesos, donde las distintas organizaciones involucradas en ese hecho se juntan para ver cómo pueden hacer mejor eso. No hay tecnología acá, no hay tecnología acá. Hay necesidad. Acá de qué datos y por qué y bajo qué condiciones, acá de quién tiene que coordinarse con quién. Y por supuesto, todo esto nos permite tomar mejores decisiones internamente, este grupo lo llamamos la sala de situación, pero generar un gobierno de plataforma para que otros puedan crear cosas afuera. Pero repito, solamente hablamos de necesidad acá. Después vienen otras comunidades que son las que aportan solución. Así que si algo vamos a empezar a ver en la próxima clase con mucha fuerza, es que ustedes sean capaces de separar, pero separar como el agua y el aceite, la necesidad de la solución.
Hoy mezclamos naturalmente la solución con la necesidad. Y eso es un problema a la innovación. Es lo que nos traba y nos deja atados a las soluciones vigentes. O no nos deja reutilizar de otra manera, con otro significado, las soluciones vigentes. Así que separar la necesidad de la solución tiene que ser realmente bien marcado. Entonces acá arriba están otras comunidades. Fíjense, está la comunidad legal, que se va a ocupar de que se cumpla la ley, de que la solución que se está planteando realmente pueda estar dentro de los marcos legales. Que la tecnología de seguridad se esté cumpliendo. Así que, o que IoT o GIS, o cualquiera de estas tecnologías son soluciones a las necesidades que se vayan descubriendo. Y esas necesidades van a tratar de reutilizar esos componentes que veíamos recién. Porque estos componentes no son más que los encastres entre estos niveles. Así que de golpe, un dato que era usado para otra cosa, ahora me permite ser utilizado en otro proceso. Un proceso que cumple otra función puede ser complementario de otro para que un momento de vida del ciudadano sea simplificado. Y eso nos da velocidad, nos da soluciones rápidas. Pero por supuesto, como decíamos por acá, no me acuerdo dónde estaba ahora, acá, tenemos que completar las piezas faltantes. No todo va a estar hecho. Normalmente podemos descubrir un encastre que falta, también. Pero normalmente lo faltante va a estar hecha en una pieza que aunque tenga los encastres que estamos hablando, no tiene todo lo que hace falta para poder satisfacer ese caso de uso. Entonces, este es un poquito el ejercicio que vamos a hacer. ¿Qué hacemos en Neuquén nosotros normalmente? Bueno, hay muchas metodologías que alguien preguntaba antes, las vamos a ir viendo, y esas metodologías nos van a permitir, perdón, estoy tratando de buscar la imagen que había quedado, acá está. Nos van a permitir trabajar con las partes interesadas, con los grupos de trabajo y encontrar la forma de hacerlo. Esto que está acá, por ejemplo, es una reunión del área de catastro de Neuquén, donde se está tratando de resolver un momento de vida muy particular de las personas, que es cuando tienen que lograr el visado de un plano, ¿no? Y el visado de un plano, les toco el ejemplo simplemente para que vean la cantidad de casos que puede haber, ¿no? Y cómo están relacionados. Un profesional que quiere hacer una determinada obra nueva, que hay muchísima variedad, diversidad de obras, tiene que seguir un circuito, un peregrinaje, que lo lleva primero a catastro. Y catastro, por ejemplo, tiene que verlo al plano y decidir algo que no le correspondía, así que eso fue revisado en este proceso, decidir si tenía que ver los recursos hídricos porque tocaba algún caudal, si tenía que verlo medio ambiente porque afectaba al medio ambiente, o sea, ¿qué otros organismos, 4, 5 o 6 organismos diferentes, tenían que participar en ese visado de ese plano? ¿Por qué? Porque tenían que hablar sobre si cumplía o no cumplía con esas características. ¿Y qué pasó? Y de golpe nos dimos cuenta que en realidad no era catastro el que tenía la competencia para decidir si ese plano iba o no iba a otro sector. Lo más interesante sería, o fue, que si ese plano, todos los actores, que son como 5 o 6 organizaciones diferentes, lo ven cuando ingresa y deciden si tienen que participar o no, catastro no hace algo que no tenía capacidad para hacer. Porque su decisión podía estar equivocada y después generaba todo un reproceso, una serie de acciones posteriores. Entonces, ahí se acomodó y se dijo, bueno, todos los actores ven el plano, cada uno se alista para atenderlo o da el visto como diciendo no me corresponde, y a partir de ahí cada uno actúa. Pero eso implica la coordinación de múltiples actores y de cambiar un proceso que no lo hacía ninguno de los actores, sino que lo hacía el propio, en este caso, un profesional, ¿no? Pero hay otros casos que también involucran al catastro, como en la compra de una vivienda,
que después de inscribirla en el registro de propiedad inmueble, que en Neuquén es el Poder Judicial, hay que ir a rentas y a catastro a llevar, llevar esa inscripción para inscribirla en esos otros organismos, y que ahora se puede hacer directamente si el organismo donde se inicia el trámite, que es el registro de la propiedad inmueble, les avisa e envía información a rentas y a catastros, automáticamente el ciudadano no tiene que hacer ese trámite. Así que este es un poco el juego colectivo que se va realizando, o donde agarramos, como en este otro caso, una organización que tiene múltiples sistemas, y empezamos a desarmar esos sistemas en estas piezas, o sea, cómo reestructuraríamos esos software, esos sistemas que tienen, para lograr que trabajen con estos mecanos, con estos conectores, con esto de que la fuente de datos vaya a la fuente y no tenga copia de datos, con esto de que el proceso se enganche con otros procesos y empiecen a aparecer servicios. Acá es un caso de hidrocarburos en la provincia de Neuquén. Así que esto es lo que teníamos para ver hoy. No quiero meterme con lo que viene, porque si no voy a romper la secuencia de lo que vamos a ver. Simplemente como concepto de repasar lo que vimos hoy, lo importante es que vamos a trabajar en ecosistemas, que el gobierno abierto pertenece a un ecosistema, participa en un ecosistema, que tiene como proveedores al Estado en su parte, por supuesto que está la ciudadanía por otro, y ahí vamos a lograr a través de la participación que haga sus aportes, y que todo esto tiene que servir para que los objetivos de desarrollo sustentable, que son los que el mundo ha decidido que son los prioritarios, realmente se produzcan. Y en ese camino, en ese transitar, van a aparecer muchísimas soluciones que podemos inventar, innovar y aplicar. Veo si hay alguna pregunta. Fernando Soto pregunta si mi Argentina sería un ejemplo. Mi Argentina sería un ejemplo. A ver, voy a hacer una pequeña, denme un segundo que busco una de las transparencias que usé hoy y les muestro rápidamente. Sí, mi Argentina sería un ejemplo de algo de esto, pero lo importante acá pasa a ser la forma, ¿por qué llegamos a esa forma de alcanzar las cosas? A ver, denme un segundo que tengo que buscar acá una imagen. Aquí la tengo, así que ahora la comparto. Denme un segundo. ¿Dónde la tengo por acá? Me tengo que ir bastante atrás, por eso estoy tardando, perdón. Hoy cuando hablábamos de los caminos, este es el camino que ha seguido Argentina y han seguido todos, todos menos Estonia en particular. Por esto del significado, de vuelta, no es ni bueno ni malo, es simplemente la forma en que uno encara las cosas y la forma en que gasta esa energía innovadora. Por eso es tan importante trabajar mucho en el significado, estar todos de acuerdo en ese significado, y como recién planteaban, estar de acuerdo en la necesidad que queremos resolver, porque vamos a alcanzar esa necesidad. Esto es como subir una montaña. Si elijo mal la cumbre, y voy a subir la montaña, y voy a lograr subir, seguramente. Pero no va a ser la que yo quería, o no va a ser la que otros están esperando. Quizás sea la que yo quiera, pero no la que otros están esperando. Entonces, digitalizar los procesos internos primero, digitalizar la relación del ciudadano, y crear una aplicación. Acá yo pongo a mi Argentina. Acá yo pongo, por ejemplo, trámites digitales, GDE, acá pongo TAD, por ejemplo, y acá pongo a mi Argentina. Pero lamentablemente para mi Argentina, si mi Argentina se hiciera en Estonia, que está acá, mi Argentina tendría hoy todos los trámites que hay digitalizados. No los que mi Argentina hizo un gran esfuerzo para digitalizar. Si yo fuera al TAD, que está acá, el TAD cumpliría con el principio once only. No como hoy, que por ahí me pide
por el estadio y el camino seguido, por la montaña que se subió, me pide que escanee un documento y lo suba. ¿Por qué? Porque lo habría conseguido directamente a partir de la interoperabilidad. Entonces, el hecho, por eso es una pirámide, por eso hablamos de compartir datos, co-crear procesos y liberar servicios, porque si lo hacemos en ese orden, realmente, esto es como la pirámide de Maslow. Si yo estoy bárbaro, autorrealizado, pero no me dejan hacer mis necesidades fisiológicas, es probable que se me caiga todo, que se me caiga la estantería. Entonces, este es el concepto, es entender con la mayor profundidad posible cuál es la necesidad. Y el ecosistema define que tenemos mucha diversidad, tenemos mucho aislamiento, pero no tenemos interconectividad. Entonces, buscarla al final está bien, porque hay que encontrarla, pero si uno sabe cómo trabaja el ecosistema, si ya sabe que la variable resiliencia es diversidad interconectada, y somos muy malos en la interconexión, entonces sabemos por dónde tenemos, cuál es la prioridad de la transformación. De hecho, yo puedo cumplir con el principio once only sin tener digitalizados los procesos. O sea, por eso es tan importante la guía que producen los principios. Los principios son brújulas. O sea, tengo un camino, pero tengo que seguir una brújula para poder entender. Esta brújula es la que me va a hacer que haga bien las cosas, que innove adecuadamente en cada uno de los pasos. Porque si no, lamentablemente, puedo caer en hacer cosas no del todo, esperen que voy a agrandar esto acá un poquito, no del todo adecuadas. Así que eso es importante. Lo otro que vimos, que tenía que ver con el ecosistema, que son las variables, eso es fundamental. Recordar esto. Lo simple se logra cuando hay un ecosistema. ¿Yo puedo hacer un sistema simple? Sí. ¿Qué pasa cuando ese sistema se empiece a crecer? Ese sistema se va a complejizar. Un sistema, siempre los sistemas uno pretende arrancar simples. Luego se complican, se complejizan y hay que tirarlos. Sin embargo, si entro a trabajar en un ecosistema, empiezo a trabajar de otra manera, es otro camino. Y fíjense que las variables clave, no importa cuál estemos hablando, son estos. Si yo tengo, en la economía, si yo tengo diversidad de monedas, pero no las puedo cambiar, nadie me cambia una moneda, no me sirve. No me sirve, esa diversidad no sirve. Entonces, estas son las variables que tenemos que tener en cuenta. Por eso hablamos de resiliencia como diversidad más interconectividad. Esta es la que tenemos floja, esta es la que tenemos que fortalecer, esta es la que tenemos que trabajar de arranque. Pero eso se da en todo, no solamente en la tecnología. Se da en las metodologías, en los enfoques, en las necesidades que planteamos, cómo las planteamos. Por eso cuando hagamos ahora innovación colectiva, vamos a hacer mucho de esto, mucho de interconectar las cosas, de cómo se interconectan entre sí. Y como alguien preguntaba antes, la integrabilidad es algo más que la interoperabilidad. Es la integración posible sobre la interoperabilidad. Es como trabajar en otro nivel de juego. Hay imágenes que vamos a ver después de esto, pero no quiero traerlas ahora para no complicar más el ejercicio. Así que tenemos que lograr eso, lograr conectar lo que está desconectado, y por eso la secuencia de innovación es: primero trato de reutilizar, segundo trato de complementar, y por último combino, y al combinar, genero cosas muy novedosas, muy innovadoras, pero acuérdense que para que sean innovadoras, muchos las tienen que utilizar. Si no, estoy fallando en algo y tengo que volver a trabajar en ese sentido. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Bueno, sería interesante que dentro de las cosas que... Bueno, primero, por supuesto que en la próxima encuentro, todas las dudas, todos los conceptos, las cosas que quieran preguntar, las podemos ver. Pero en segunda instancia, traten de identificar dentro de sus organizaciones, de sus jurisdicciones, necesidades concretas. Si bien todavía no estamos hablando de cómo identificarlas, intuitivamente sabemos dónde están, también vamos a tratar de identificar necesidades de problemas, ¿no?
porque normalmente no es tan fácil detectar la necesidad. La necesidad es algo que hay que trabajar para encontrarla. Porque si yo me quejo de algo, no me estoy quejando de la necesidad, me estoy quejando de la solución que estoy usando ahora. Y el tema es encontrar realmente la necesidad. Así que vamos a aprender eso también. Pero de todas formas, independientemente de lo que estoy diciendo, traten de identificar desafíos, llamemos grandes problemas, llamemos grandes necesidades que ustedes tengan en sus jurisdicciones para ver si las podemos usar o podemos trabajar en ese sentido en algún ejemplo concreto. Si bien no vamos a hacer una ejercitación, este curso nos da para hacer una ejercitación con cada uno, ustedes sí pueden ir haciéndolas y por supuesto pueden ir preguntando lo que quieran durante el transcurso del curso y en los foros. Así que identifiquen grandes problemas, identifiquen necesidades y las podemos ir trabajando, y me gustaría que vayan aplicando como ejercicio para ustedes mismos, vayan aplicando los tips, los comentarios, las cosas que vamos a ir viendo. El próximo encuentro vamos a ser capaces, o pretendemos ser capaces, por un lado de conocer metodologías, que era un poco uno de los puntos, no tanto metodologías todavía de gobierno abierto, donde vamos a trabajar todos juntos, sino metodologías de innovación, o sea, para profundizar mucho más que esto de complementar, reutilizar, complementar y combinar, que es básico, eso es como el ABC, pero vamos a entender otras cosas que tienen que ver con los ecosistemas universales donde nos estamos metiendo, donde estamos incorporando nuevas soluciones, y esas las vamos a tener que entender. Esos tips los vamos a tener que entender. Así que si ustedes aplican esos tips a casos concretos de ustedes, yo creo que van a poder sacar mejores conclusiones y un mejor aprendizaje. Bien, bueno, si no hay más preguntas, déjenme que busque la salida de esto. Todo muy claro, muy buena explicación. Bueno, Así que si no hay más preguntas, agradecemos la atención. Gracias por la atención y nos vemos el próximo lunes. Gracias a todos.